Las 10 de la mañana. Antonia nació en una casa muy humilde, muy cerca de Resistencia Chaco. A la edad de 5 años, su papá la llevó al circo. Venía por primera vez a su pueblo. Con un tumulto de personas, ella sin querer se separa de la mano de su papá y empieza a buscarlo con mucha angustia. Mientras lloraba y gritaba, papá, papá, nadie le prestaba atención. El ruido de las carcajadas hacía que su llanto no podía ser escuchado. Era tanto su desesperación que la risa de las personas le daba tanto miedo. Y desde muy temprana edad empezó a pensar que la risa es mala, que solamente los malos se pueden reír. Su papá trabajaba en el campo y su mamá le vivía diciendo a Antonia que por su culpa ella nunca pudo ser feliz, que su nacimiento lo único que le trajo es atarla a un hombre que nunca quiso. Cuando cumplió sus 15 años, la mamá quería que se case con Don Roque, un viejo amigo de la familia que tenía mucho dinero. Pero la jovencita estaba perdidamente enamorada de José, y sin que nadie se enterara, ellos se veían escondidas. Al poco tiempo Antonia queda embarazada y su padre quería que aborte de inmediato, que era una deshonra que a su edad esté esperando un hijo. Pero la joven hizo todo lo posible para que su bebé naciera. Tuvo que irse muy lejos de su casa. Ella y su bebé recién nacida anduvieron por diferentes lugares, comiendo lo que le daban, trabajando de sol a sol para unos pequeños billetes que no le alcanzaban para nada. Hasta que un día Antonia decide dejar a su bebé en la mano de sus nuevos patrones. Era una pareja que solamente le podía ofrecer techo y comida por su labor. Antonia, con mucho dolor, se paró delante de Pedro y de María y le dijo si podían cuidar de Lucía hasta que ella pueda conseguir un nuevo trabajo y ahí poder mantener a su hija. La pareja aceptó gustosamente lo que la joven le propuso. Sí, Antonia, anda tranquila. No te preocupes que a Lucía nunca le va a faltar nada. La joven tomó el primer tren que partía a Buenos Aires. Buscó por muchos lados un trabajo donde pueda ganar un sueldo suficiente para ir a buscar a Lucía y así empezar su nueva vida junto a su beba. Pero lo único que conseguía era changas, casa que limpiar, locales que atender. Lo que ganaba solamente le alcanzaba para sus gastos y una pensión que solamente tenía lo básico. Después de mucho tiempo, Lucía pudo regresar a encontrarse con su hija. Golpeó con mucha insistencia a la puerta de sus antiguos patrones, pero nadie salía. Una vecina le dijo que hacía mucho ya no estaban viviendo ahí. La buscó por todas partes a Lucía, tal vez con la misma desesperación que cuando era niña buscaba a su papá en medio de mucha gente en aquel viejo circo. Pueblos enteros recorrió buscando a su hija, pero nadie, absolutamente nadie le podía ayudar. Antonia volvió a Buenos Aires y al poco tiempo consiguió un trabajo en el cual ganaba lo suficiente para que de a poco construir su casa. Conoció a Matías y formaron una familia. Aunque parecía que todo le funcionaba bien, nada podía llenar el profundo vacío que le dejó la pérdida de Lucía, su hija. Hoy Antonia es una mujer más de 50 años y hace 10 que quedó viuda. Ella vive sola en Buenos Aires, mamá de Pablo y abuela de Lucas y de Marcela, que la vienen a visitar a menudo. Pero el enorme nudo que tenía en su alma nunca lo pudo sacar. Toda la mañana se levanta a las 6 de la mañana. Abre por la mitad la persiana de su ventana para escuchar si alguien llama. No pierde la ilusión que tal vez un día se pare en su vereda Lucía. Calcula que en esa hora los micros estacionan cerca de esos lugares, pero a las 10 de la mañana vuelve a cerrar todas sus ventanas y apaga las luces y se vuelve a acostar.
Al paso de los tiempos, su angustia la invadió hasta tal punto que ya delira. Cuentan sus vecinos que no deja a nadie que se pare en su esquina. Es capaz de sacar a cualquiera que esté parado frente de su casa. Aunque todos los días sigue abriendo su ventana a las 6 y apagando la luz a las 10. Lucía, hija de Antonia, se crió al cuidado de Pedro y de María. Como la pareja le prometió a Antonia, a Lucía nunca le faltó nada. El matrimonio adoraba verla a la hermosa beba como crecía, hasta que un día a Pedro se quedó sin trabajo y tomaron la decisión de probar suerte en Buenos Aires. Pedro, María y Lucía empezaron todo desde cero cuando llegaron a Buenos Aires. El hombre consiguió trabajo estable y María trabajaba por hora en diferentes casas. Le costó mucho poder establecer un lugar para ellos, ya que su economía le alcanzaba para pagar un alquiler y los gastos que podían tener. Lucía, desde su adolescencia, ayudaba a María a limpiar casas para poder cumplir el sueño que los tres tenían, tener una casa propia. Desde muy temprana edad, Lucía conoció la cultura del trabajo, tanto que no tuvo tiempo para terminar sus estudios. Con el paso del tiempo, Lucía pudo entrar a trabajar de limpieza en una fábrica multinacional. Después de muchos años, tiene la oportunidad de ingresar directamente a la empresa, pero para eso tiene que terminar sus estudios y tener el título secundario. Con una alegría que desbordaba, Lucía se anota en una escuela de turno mañana que le permite tener la tarde libre para no faltar a su trabajo. Era un miércoles de mayo, no tan frío como suele ser a esa altura del año. La directora del colegio de Lucía reúne a todos los cursos a una jornada para cómo prevenir diferentes enfermedades a los vecinos de la escuela. Lo divide a los alumnos en pequeños grupos y salen casa por casa para hablar con las personas. Por el otro lado, Antonia, como todos los días, abre su ventana con la persiana a la mitad a las 6 de la mañana. Son las 8 y el timbre de la casa de Antonia comienza a sonar. Ella sale corriendo a la puerta para ver quién es y ve al cartero dejando su correspondencia. Ella sabía que era el cartero, pero como hace muchos años sueña con la idea que su pequeña Lucía sea la que toque aquel timbre. Es las 9:30 y la mujer puede ver como un grupo de jóvenes son ahora quien la llaman. Lucía con sus compañeros ya saben que están llamando a una mujer que no tiene una buena reputación en la cuadra. Pero igualmente la joven quiere saber de quién se trata. Antonia se para delante de Lucía y de sus compañeros. Antonia reconoce algo familiar en el rostro de Lucía. En ese momento puede sentir como una brisa le invade todo su cuerpo. Respira profundo. Pero al instante comienza a gritar, diciéndole al grupo estudiantil que salgan de su vereda, que se vayan inmediatamente de ahí, que no tienen nada que hacer y mucho menos a esa hora. Los alumnos salen espantados. En cambio a Lucía le da un poco de gracia el episodio. Ella está a punto de cumplir el sueño de poder entrar en aquella empresa, de poder comprar todo lo que quería, hasta soñar con tener una casa propia. Antonia entra muy rápido a su casa. El corazón se le sale del pecho y se empieza a reír, a dar carcajadas, que su carcajada invadan toda su vida, todo, ya no le importa. Si la risa se ríen los malos, a ella ya no le importa nada. Ya son las 10 de la mañana. La mujer abre más altas las persianas
de su ventana, toma su cartera y se va a pasear.